En esta última sesión que vamos a dedicar a la preparación de los discursos, quiero comentaros algo que es importante, que no hay que aprendérselo de memoria, pero qué bueno que sepáis que existe, ¿no? Porque lo podemos utilizar, que son las figuras literarias. Ya sabes que para preparar un discurso tomábamos las ideas, le dábamos forma y finalmente lo preparábamos para ser verbalizado. Las figuras literarias son figuras que a través de la lengua te van a ayudar a conseguir tus fines, emocionar, poner énfasis. La figura literaria no solamente es atributo de los escritores, sino que está al alcance de cualquiera. Tú mismo, sin darte cuenta, en muchos casos la utilizas. Te la voy a enumerar. En un documento aparte van a ir todas ellas, podrás leerlas, profundizar, y hoy simplemente te quiero exponer unas cuantas para que comprendan cómo funcionan, ¿no? Tienen nombres a veces complicados, pero realmente son muy simples y al mismo tiempo muy efectivas. Cuando escribas el discurso, pierde el miedo a utilizar figuras literarias. Utilízalas, porque te van a hacer un discurso mucho más eficaz de cara a la convicción de personas. Hay tres tipos de figuras: las de palabra, las figuras de pensamiento o los tropos, que también conocidos con el lenguaje de las imágenes. Las figuras de palabra juegan con la sonoridad de las palabras, con el ritmo, para conseguir determinados efectos. Por ejemplo, las figuras de palabra más conocidas, una de ellas las repeticiones. Tú al repetir las palabras consigues énfasis. Las repeticiones pueden ser anáforas, que es donde se repite la primera palabra. Por ejemplo, tiempos de violencia, tiempos de guerra, tiempos fatales. He empezado con tiempos y no solamente consigo sonoridad, sino fuerza. Puedes hacerla y utilizarla tanto al principio como, por ejemplo, al final, que serían las epíforas. Mi vida pasó entre libros, todo se lo debo a los libros, al final solo me quedarán los libros. Repito libro al final y consigo pues ese énfasis. Si te das cuenta, normalmente decimos tres ejemplos, que es otra figura de palabras, son las tríadas. Nuestra mente, porque es un número cerrado, porque se equilibra, funciona mucho mejor con el número 3. Cuando hagas este tipo de recursos, utiliza 3, no 2 ni 4. Te va a salir más espontáneo y más natural. Por ejemplo, un escritor que a mí me gusta mucho, Valle Inclán, ¿no? Una figura: noche de aguardiente, guitarra y faldas. Utiliza las tríadas. Es un equilibrio, ¿verdad?, que te va a funcionar mucho mejor. Otra figura de palabra muy utilizada es la reduplicación. Repetir con énfasis una palabra. Por ejemplo, rendirnos, jamás, jamás, jamás. Al decirlo, fíjate, simplemente 3 palabras, estoy poniendo tanto énfasis que evoco, conecto mucho más con la audiencia que si hago una frase muy larga. Son figuras literarias muy simples, pero que puede estar al alcance de cualquiera. Un poquito más complejas, pues son lo que se llaman los quiasmos, ¿no?, que juegan con el doble sentido o invierten la frase para conseguir un efecto determinado. Por ejemplo, un clásico popular, ¿no? No es lo mismo fumar mientras se reza que rezar mientras se fuma. Ahí tienes juegas con el doble sentido, haces pensar. Si lo fuerzas mucho, llegaría al retruécano, que ya demasiado, bueno, a veces artificioso, a veces eficaz. Has visto, simplemente con repeticiones consigues darle mucha más fuerza a tu discurso. Utilízalo, es muy fácil y pierde el miedo, que el discurso no sea lineal, sino que tenga esta fuerza por las figuras. La siguiente figura, después de palabras, son las figuras de pensamiento, que juegan ya con no solamente con la sonoridad de la palabra, sino con su significado, con su semántica. Por ejemplo, uno muy conocido es la perífrasis y dentro de ello la alusión. Si yo digo el inquilino de la Casa Blanca, no he dicho un nombre, pero todos sabéis que me estoy refiriendo al presidente de los Estados Unidos. Es una forma de adornar o no decir nombres, pero conseguir efecto. La comparación es constante, ¿no? Subió como un cohete, malo como Satanás. La comparación la utilizamos muchísimo, utilizarla porque la gente la entiende y realmente pues mejora. Más complejo, el oxímoron, es aquella contradicción interna que a veces pues es sonora, hermosea y siembra pues duda. El alegre dolor, por ejemplo, sería una contradicción in terminis, pero que consigue su función. Hay otros recursos, el apóstrofe, sobre todo para los grandes oradores, pero cuando hables en público enfatiza, ¿no? Por ejemplo, en el debate parlamentario, un apóstrofe claro es cuando dice el orador «señor presidente», y se dirige a él y le pone mucho énfasis, ¿no? Consigue no solamente atraer la atención, sino centra el discurso en esa figura. También está la autocorrección. Por ejemplo, si yo te digo, si haces este curso de oratoria, podrás aprender. ¿Qué digo podrás? Aprenderás con toda seguridad a hablar en público. Al yo autocorregirme, he conseguido mayor énfasis en mi afirmación, ¿no? Te llega con más fuerza, con más convicción.
Otra figura de pensamiento es la prosopopeya o la personificación. Si yo me refiero a la Smart City, a la ciudad inteligente, una ciudad no es ni inteligente ni no. Le estoy aplicando un atributo personal, pero funciona. O si yo digo el euro nos roba o el dólar nos roba, estoy personificando, dándole características de persona a objetos, a bienes o a servicios que no la tienen. Tienes en tu material que te presentaré muchas otras figuras, pero quería que te quedaras con estas figuras de pensamiento porque te pueden ilustrar. Y después hay algunas algunas son muy simples, algunos llegan a ser muy complicadas y atributos de grandes escritores, pero también de personas, de oradores normales, y desde luego puede ser útil en tu vida, que son los tropos o el lenguaje de las imágenes. Ya no juegas ni con la sonoridad de la palabra, ni con el significado de la palabra, sino con imágenes que te evocan, ¿no? La más conocida es la metáfora. Tú, para definir algo, utilizas la imagen que creas con otra. Por ejemplo, la biblioteca, la catedral del saber. Una biblioteca no es una catedral, es una obviedad, pero al decirlo estoy diciendo majestáticamente lo importante que es para el conocimiento pues la biblioteca. Las metáforas utilizamos mucho de forma espontánea, los escritores la trabajan bastante porque para el lenguaje es muy importante, y cuando prepares discurso de forma espontánea, y si no, utiliza metáfora porque realmente es un uso. La sinestesia, que es aplicar un sentido a otro, por ejemplo, silencioso color. Un color es algo visual, no puede emitir ruido, sin embargo podemos jugar ambas facultades de sentido porque obtenemos pues, un resultado curioso. La metonimia, que es muy usada coloquialmente y popularmente en oratoria. Por ejemplo, en este museo hay un Velázquez o hay un Van Gogh. No es que haya un Velázquez o un Van Gogh, hay un cuadro pintado por Velázquez, pero simplemente diciéndolo ya lo sabemos. O tengo un iPhone, en verdad tengo un teléfono y no que marca iPhone. Las metonimias son también muy usadas y puedes utilizar este recurso sin ningún tipo de miedo. Otra figura de lenguaje de imágenes sería la sinécdote, por el cual de la parte me estoy refiriendo a un todo. Este brazo conquistará el mundo, esta cabeza descubrirá la ley gravitacional. De una parte me refiero al todo. Refranes también son figuras de imágenes y por tanto tropos. Hemos podido conocer pues, el distinto tipo de figuras literarias que no solamente adornan un discurso, sino que le dan énfasis y lo hacen más poderoso. Mi intención era simplemente que las conocieras, que sepas que existen y que de forma espontánea, a veces, y trabajada en otras, te van a dar mucho más poderío, mucho más poder a tu discurso. No seas pudoroso a la hora de utilizarlas. Cuando estés trabajándolo, piensa que a veces una figura literaria te da mucho más poder de convicción que todo un discurso elaborado. Utilízalas con prudencia, pero utilízalas sin miedo. Los grandes oradores lo hacen y lo hacen porque saben que tienen mucho más recursos y mucha más fuerza y muchas más posibilidades que el que no lo hace. No te preocupes, no te la aprendas de memoria, por favor. Simplemente repásalas en el material que te he dado y piensas que su uso te va a venir bien, te va a enriquecer, te va a dar fuerza y empieza ya a distinguirse, te permitirá distinguirte de los oradores que son muy simples y muy planos, de aquellos oradores que aspiran a algo más que la simple transmisión de una idea. No lo olvides, el discurso era fondo, forma y declamación, y las figuras literarias que adornan el fondo son elementos clarísimos de convicción, de persuasión y de emoción.